Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Daniela y esto es Arquetípicamente Hablando. Me alegra que hoy nos encontremos en un nuevo episodio y el día de hoy toca conversar sobre Hefesto, ¿sí? El dios del fuego y de la forja. Hefesto nace de Hera. Entonces, como Hera quería asemejarse a Zeus, y como Zeus había tenido a Atenea por sí solo, entonces Hera también quería tener un hijo por sí misma, ¿sí? Sin la ayuda de Zeus. Entonces ella pues intentó tener este hijo y tuvo a Hefesto. Del nacimiento de Hefesto existen dos versiones. Se cuenta la primera versión fue que Hefesto nació con un piecito que estaba un poco deforme, entonces era cuando lo vio se molestó ya y lo botó por el monte Olimpo, porque como ella quería asemejarse a Zeus, Hefesto no era pues así tan perfecto, vamos a decir, como era así de perfecta Atenea, ¿sí? Y la segunda historia, sí, mitológica, cuenta que cuando Hera tuvo a Hefesto, Zeus fue el que se enojó porque obviamente lo había tenido sin su ayuda, entonces él fue quien lo botó del monte Olimpo, ¿sí? De todas maneras, esto sí es como característico, ¿sí? De Hefesto, el hecho de que no lo aceptaron, ¿sí? Entonces era como que el hijo rechazado. Y cuando Hefesto cayó, ¿sí? Se cayó del monte Olimpo, él fue encontrado por dos diosas preolímpicas, por Tetis y por Eurínome, y ellas fueron las que lo cuidaron, ¿sí? Y se dice que Hefesto es el dios del fuego, pero la connotación del fuego que él tiene es que es el dios del fuego subterráneo, ¿sí? Los romanos lo conocen como Vulcano porque está asociado con los volcanes, o sea, es ese fuego, digamos, ¿sí? Y aquí hay que diferenciar un poco a Hefesto porque Hefesto no formaba parte del Hades, ¿sí? Porque podríamos decir, entonces es el fuego subterráneo, digamos, que está compartido con el Hades, que sería el reino de la muerte. No, más bien sería como un reino intermedio, ¿sí? Que que crea Hefesto prácticamente porque a nadie se le había ocurrido que esto podía como existir, ¿ya? Porque para ellos simplemente como que lo votaron y no querían que forme parte, digamos, del grupo porque él era diferente, ¿ok? Entonces, cuando lo encuentran, ¿sí? Tetis y Eurínome, ellas le enseñan todo lo que es el arte de la forja, ¿sí? Y él crea su reino, ¿sí? En este intermedio, vamos a decir, ¿sí? En este lugar intermedio, ¿sí? Y sería su reino, es el reino como que el del volcán, ¿sí? Ese es el fuego que le caracteriza a Hefesto, ¿sí? El fuego del volcán, el fuego subterráneo, ¿ya? Entonces, en la historia obviamente sucede que Hefesto aprende todas estas habilidades de la forja y se hace muy bueno, ¿sí? Él hacía todo lo trabajaba en el oro, ¿ya? Y Hefesto tuvo que lidiar con ese rechazo, ¿sí? Vamos a decir, de su familia, porque no era como ellos, ¿sí? Entonces, él tenía como, en la mitología se lo describe como que él tenía estas ganas de vengarse, ¿sí? Y crea un trono para Hera, ¿sí? Y era hermoso este trono y lo pone pues ahí en el centro del templo de Hera como un regalo, ¿ya? Y cuando Hera ve este hermoso trono, obviamente se siente muy complacida por el regalo y se sienta en él. Y Hefesto había construido este trono, ¿sí? Con una característica más tipo mágica, ya que tenía unos lazos invisibles que aprisionaban a Hera. Entonces Hera no se podía levantar del trono y todos así estaban pues buscando la manera de liberar a Hera y
Incluso Zeus intentó, ya, hay que podemos entenderlo así como que el más poderoso de todos y tampoco pudo, o sea, no pudo liberar a Hera hasta que llamaron a Hefesto, ya, y llamaron a Hefesto y le pidieron, ¿no? O sea, ya libera a Hera, ¿qué te pasa? Entonces ahí Hefesto pide ya como que reivindicar su posición entre los dioses y como que quería esa posición más igualitaria, sí, que sea aceptado igual que los otros y piden matrimonio ya sea a Atenea o a Afrodita, ya porque quería igual una esposa y, y él iba a ser el dios del reino del fuego subterráneo y de la forja y quería como que se le restaurase ese estatus. Ya entonces, a cambio de todo eso, él iba a liberar a Hera. En algunas versiones de la mitología se cuenta así que fue Hefesto quien pidió una esposa y se le dio como esposa a Afrodita, ya porque obviamente Atenea no podía ser su esposa porque Atenea era virgen, entonces ella no necesitaba y tampoco como que quería, digamos, una pareja y se casa con Afrodita, ¿sí? En otras versiones se cuenta que más bien fue Afrodita quien lo elige a él como su esposo, ¿ya? Y se le concede este deseo que tenía Hefesto de mejorar ese su estatus, ¿sí? Por esa herida que sentía, así de rechazo. Ahora, durante la época en la que Hefesto fue el esposo de Afrodita, surgieron dos eventos importantes, ¿ya? El primer evento más conocido es aquel en donde Afrodita le es infiel a Hefesto, ¿sí? Afrodita le era infiel con Ares, entonces Hefesto es como que estaba sospechando que Ares, o sea, iba a su casa cada vez que él se iba a la forja, ¿sí? Cada vez que él iba a trabajar, como que algo pasaba en su casa, ¿sí? Entonces él como sospechaba de eso, construye una red invisible, ¿sí? En su cama y la construye de tal manera que si alguien estuviese en su cama como que él iba a atrapar, ¿sí? Entonces él como que quería atraparlos a los amantes ahí en ese momento, ¿sí? Entonces, un buen día él se está yendo al trabajo tranquilo, ¿sí? Y a la vuelta encuentra pues a Afrodita y a Ares ahí atrapados en la red que no podían salir de esta red, ¿ya? Y como él tenía ese poder, sí, de hacer estas redes invisibles, entonces no sabían cómo salir. Entonces Hefesto llama a todos los otros olímpicos, o sea, porque lo que él quería era como em, que se supiese, ¿sí? Que todos supieran que Afrodita le estaba haciendo infiel, ¿ya? Y llama al resto de los olímpicos y cuando todos van a ver, digamos, que por qué les estaba llamando, qué sucedía, entonces se dan cuenta, así que encontraron a Afrodita y a Ares juntos y él pues estaba diciendo, esto me está pasando, mi esposa me está haciendo infiel, etcétera, ¿sí? Y todos como que en vez de solidarizarse con Hefesto se ríen, ¿sí? Como que se ríen de lo que había hecho y entonces él se queda con esa sensación de ¿y por qué no me apoyan? ¿Sí? Obviamente el Hefesto que está en esta historia quizás es un Hefesto un poquito inmaduro, así que él pensó que los otros dioses eran aquellos que tenían que organizar eso, ¿sí? Aquellos que tenían que quizás o castigar o hacer algo para que esa situación se corrija, ¿sí? Entonces él esperaba eso, sí, de los otros dioses y pues no reaccionan así, porque obviamente si él ya tiene la calidad de esposo, entonces sería como que él el que tendría que haber hecho algo adicional, ¿sí? Y el segundo evento que sucede es que Hefesto también se enamoró de Atenea, ¿sí? Y la comenzó a, o sea, la perseguía porque quería estar con ella y obviamente Atenea, como no tenía pareja, tampoco tenía la intención, como que lo aparta, ¿sí? O sea, lo empuja y lo aparta. Y en ese momento
se cuenta así, se dice así en la historia, se dice así, la semilla de Festo cayó a la tierra, ¿sí? Como que para contar de una manera más armónica o más poética el hecho de que cayó pues un poco de semen en la tierra y de eso, o sea, es como que se hubiera fertilizado la tierra y nació un bebé ya de la tierra. Y este bebé se llamaba Erictonio, me parece que se llamaba así, ¿ya? Y Hefesto se lo da de todas maneras a Atenea, aunque no haya sido el hijo de Atenea, se lo entrega y Atenea lo cuida y se cuenta que de este niño surgieron como muchos héroes y reyes, ¿sí? Como que toda una generación como de líderes, ¿sí? Que gobernaron Atenas. Así se lo cuenta.